Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Dice así: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora quiero que paséis unas hojas de vuestras Biblias hasta Gálatas capítulo 6, leyendo los dos últimos versículos de la carta. Versículo 17 y 18 del capítulo 6. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos llegado al final de la carta a los Gálatas. Con esto cerramos todos estos meses de análisis del texto inspirado para nuestras propias vidas. Pablo termina su carta de una manera sorprendente y por tanto es así que nosotros debemos de terminarla en esta mañana. Ya sabéis que en el versículo 11 se ponía que Pablo quería terminar su carta con un manuscrito, es decir, escrito por él mismo, con letras que fueran visibles y que todo el mundo supiera que esta conclusión es importante dentro de todo lo importante que era la carta. Y al final, en su última expresión, nos dice o nos deja estos dos versículos. Creo que hay en él tres asuntos importantes que yo quisiera que viéramos en esta mañana en conclusión de toda la carta del apóstol a los Gálatas. Por una parte, hay una fuerte reprensión que nos hace. En segundo lugar, él se pone como ejemplo, y ejemplo quizá único o de pocos que se puedan poner, y después nos trae en contraste su hermosa pero directa bendición. Fijaros
¿cómo va a terminar Pablo esta carta? De aquí en adelante nadie me cause molestias. Es decir, que hay cristianos que son molestos. No nos gusta decir esto y siempre tenemos que ser muy reservados y prudentes a la hora de hacerlo, pero fijaros que Pablo está diciendo, vale, he dejado todo lo que tenía que dejar en enseñanza, he mostrado todas las instrucciones, el poder de la gracia, la responsabilidad de los creyentes, sabéis cómo me he comportado, sabéis mi actitud, a partir de ahora no me molestéis. Pablo ha tenido a lo largo de su vida bastantes dificultades. Es decir, desde el comienzo de su conversión, lo único que tenéis que recordar en el libro de Hechos, cuando él se convierte, y a partir de ahí toda su vida fue de una carga constante. Él hace lista de todo lo que ha sufrido y quizá pues, recordando lo que hemos leído en 2 de Corintios 4, lo que nos dice en otros lugares, de las veces que ha recibido latigazos y maltrato del cuerpo, naufragios, hasta que incluso dice, y suponemos que eso tuvo que ser algo tremendo para Pablo, tuvo que salir escapando metido en una cesta por un muro. Él, que había sido el orgullo de los fariseos judíos, educado a los pies de Gamaliel, y ahora aquí lo podemos ver maltratado, golpeado, hasta la muerte, casi, y escondido en una cesta detrás de un muro. Pablo ha tenido muchas dificultades. Dificultades acerca de la gente de fuera que le perseguía y ataques dentro, que era quizá lo que más sufre y lo que más dolor le causa a Pablo. Dificultades por su apostolado. ¿Cuántos de ellos, y aquí en Gálatas al principio, si recordáis, gente se le ha opuesto a él y han querido minar su autoridad como el siervo, como el apóstol, como el enviado escogido del Señor Jesús? Ha recibido ataques por el mensaje que traía, por el evangelio que él proclamaba. Se sorprende cuando le escribe a los Gálatas de que tan pronto se han apartado del evangelio que él les ha traído. Ha venido alguno y ya enseguida que os han dicho que tenéis que añadir y que tenéis que complementar a vuestra fe estas cosas, lo habéis seguido, pero ¿esto qué es? Y Pablo se siente herido, ¿no? Porque enseguida se han apartado de este evangelio tan claro y tan puro. Pablo ha tenido sufrimientos por los errores que ha habido en la ética y en la actitud de mucha gente. ¿Cuántas veces nos suena esas palabras que escribe en 1 de Corintios? Tengo que escribiros con esta fuerte reprensión porque he oído que en medio de vosotros están ocurriendo estas cosas acerca de la inmoralidad sexual de algunos y que la Iglesia no está actuando. ¿Qué testimonio es este? Hay un tremendo dolor de Pablo, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Cuando se está despidiendo de su ministerio, a su discípulo Timoteo dice, todos me han dejado, estoy aquí solo, metido en la cárcel. Así que tiene bastante razón y base el apóstol Pablo para decir, he tenido mucho trabajo, he tenido muchas dificultades. Sus cartas, las cartas que podéis leer, todas ellas, quizá un poco más suave o tierna que pueda sonarnos a tesalonicenses, todas las demás son de corrección, con errores, tratamientos de asuntos difíciles. Tengo que escribir otra vez acerca de este asunto porque parece que son rebeldes, etc. Pero sus cartas son una muestra de la carga que Pablo tenía que estar llevando, de cómo se consumían sus fuerzas y su tiempo. Nos ha dicho en más de una ocasión Pablo que él era el apóstol a los gentiles, para esto ha sido llamado.
para ir a los lugares donde el Evangelio no ha sido predicado e ir a los gentiles y predicarles que Cristo en la cruz es la redención, el perdón, la salvación de pecadores. Eso era lo que Pablo quería y disfrutaba. Es lo que él comenzó a hacer cuando salió en su primer viaje misionero desde Antioquía o cuando estuvo en el desierto, en Damasco, predicando en algunos lugares el Evangelio. Él lo que quería es ir a la gente y decirle: Cristo ha venido al mundo a salvar a pecadores. Y aquí está escribiendo cartas, corrigiendo errores, defendiendo su ministerio, enfatizando una y otra vez las doctrinas. Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo Pablo en visitar a las iglesias para ir corrigiendo ciertos errores. Y es que a veces no nos damos cuenta de la carga que implica el que pecadores vengan al conocimiento del Evangelio y que sigan siendo pecadores. Y que por tanto a lo largo de la vida haya que seguir tratando asuntos una y otra vez. Por tanto, Pablo tiene que mirar a las iglesias y tiene que mirar a los gálatas y decir: es que hay algunos de vosotros que sois una molestia. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar en esta mañana, yo os tengo que preguntar a vosotros, en un análisis de conciencia que tenéis que hacer, aquellos que decís ser creyentes: ¿eres tú un apoyo o eres tú una molestia para el Evangelio? Porque lo que nos está diciendo Pablo, que hemos leído aquí o que podemos ver en la mayoría de sus cartas, es que hay cristianos que son una carga, son una piedra en el zapato. ¿Estás tú con tu vida y con tu comportamiento ayudando al avance del Evangelio o eres de aquello que lo hace más lento y más dificultoso? ¿Eres un estorbo o eres todo lo contrario, el gozo? ¿Está tu vida cristiana para ser de la gloria del Señor o estás para ser tratado y cuidado y mimado? ¿Cuántas veces nosotros como creyentes estamos diciendo yo, requiriendo atención y cuidados y mimos? Nosotros lo sabemos bien, en muchos de los niños que por causa de su carácter, quizá por sus debilidades o por otras causas diferentes, son niños que siempre requieren brazos y que siempre requieren mimos y que siempre requieren atenciones y que vienen las pobres madres diciendo: es que no me deja hacer las tareas de la casa, es que siempre me está diciendo que lo tenga en brazos, es que no me deja dormir por las noches, etcétera, etcétera. Y vemos que siguen siendo nuestros niños, pero que son más que una ayuda, una carga, que es liberación para las madres cuando sus niños ya empiezan a entretenerse solos y a jugar solos y a hacer las cosas para facilitar las tareas del hogar o del trabajo hacia afuera. ¿Estás tú constantemente requiriendo mimos y atenciones y cuidados? ¿Has pensado alguna vez que el cristianismo que tú tienes que vivir es que te traten, te cuiden, te guíen, te protejan, te mezan en tu cuna? ¿Estás constantemente trayendo agobios, angustias a tu caminar delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros tenemos que llevar constantemente nuestros pecados y nuestros desórdenes familiares, cristianos, los conflictos? Cuando en todo lugar lo que tendríamos que hacer es ir despojándonos de esas cargas, molestias, de esas lapas que se pegan en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad para que podamos avanzar o ayudar a avanzar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros somos de aquellos que están constantemente trayendo críticas y poniendo pegas a todo lo que se hace, oposiciones en todas las circunstancias, como nos dice ese refrán, ¿no? Ni come ni deja de comer. ¿Cómo es tu vida cristiana si tienes que analizarlo no delante de mí, no delante de la congregación, sino delante del Señor? Es verdad que no podemos negar
que el creyente es creyente y el pecador es pecador. Quiere decir que somos pecadores y arrastraremos nuestro pecado, desgraciadamente, hasta que estemos en la eternidad. Pero, ¿estás intentando constantemente liberarte o te estás convirtiendo en una carga que siempre hay que llevar a los hombros o en los brazos? ¿Has pensado que quizá la Iglesia sea como una especie de hospital que tiene el deber y la responsabilidad de tratar con tus asuntos, o que lo único que puedes hacer en tus oraciones es lamentarte y quejarte de tus enfermedades, tus conflictos, tus problemas, tus dolores? ¿O eres aquellos que han convertido la Iglesia en una fábrica del Evangelio, en un motor de la extensión de la buena nueva, y que tus oraciones son la proclamación para que el Señor tenga misericordia en medio de la sociedad y que por tanto pides, intercedes por aquellos que están fuera? ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Eres de los cristianos que ayuda y que impulsa? ¿Cristianos que acompañan con su ánimo, con sus oraciones, con sus esfuerzos, con su compromiso? ¿O eres de aquellos que hay que estar constantemente tirando y manteniendo y soportando y aguantando? Varias veces Pablo en sus cartas tiene que escribirle a los creyentes diciéndoles: yo estoy aquí, cuando está en Filipenses, estoy en la cárcel, estoy en prisión, pero orad por mí, ser un apoyo y un impulso. Vestimos la armadura, como nos dice también en Efesios, y al final llorar para que el Evangelio se extienda. Vemos en el comienzo de la Iglesia que hay dificultades y luchas, problemas internos como Ananías y Safira, problemas externos con la persecución de la Iglesia, pero en medio de todo eso el Evangelio proclamado y se extiende hasta llegar a otras fronteras. ¿No pensáis que ya llega el tiempo en que todos nosotros, en lugar de ser ese estorbo, ese grano, ese canto en el zapato, seamos los impulsadores, los que empujan, los que se animan, los que oran? Tristemente, Pablo, en sus últimas palabras escritas en su carta, les tiene que decir a sus hermanos en la Iglesia: no me causéis más molestias. Cuán hermoso hubiera sido: gracias por vuestro apoyo, vuestro ánimo, vuestro empuje. No, dejadme por lo menos trabajar, dice Pablo. No me pongáis barreras y dificultades. Darme libertad, darme alas para que pueda ir a otros lugares. Recordar que Gálatas, el comienzo o parte de su ministerio, y que todavía mucho que hacer le estaba quedando de sus viajes, y que incluso quería llegar hasta la misma Roma. Si no venís conmigo a evangelizar, si no salís conmigo, si no estáis dispuestos a afrontar la cárcel y las dificultades y las tensiones y los problemas, al menos no me molestéis, dice Pablo. Así que nuestra exhortación para esta mañana, para todos nosotros los que somos creyentes, es: disfruta de tu fe, vive tu fe, ven al Señor, cuenta con la Iglesia, con tus hermanos, pero procura ser cada vez menos molestia al Evangelio, al avance del Evangelio, a la gloria del Señor. Anteriormente en su carta le está diciendo a los hermanos que os tenéis que soportar y ayudar los unos a los otros, llevar las cargas de los demás. Por supuesto que siempre tendremos las necesidades, y gloria sea al Señor que nos tenemos. Pero cuando miramos hacia adelante y vemos que el gran objetivo es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es proclamar la venida del Señor Jesucristo con todo su poder y majestad, que hagamos todo lo que sea necesario para que ese proyecto y esa visión de ser luz al mundo, el avance de las buenas nuevas, al menos no tenga barreras o frenos. A la hora de decir esta palabra tan importante y tan crucial, Pablo nos añade una segunda cosa. De aquí en adelante dice: nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, dice, del Señor Jesús. Traer las marcas del Señor Jesús. Aquí la palabra que se utiliza es estigmata, los estigmas.
Ya sabéis, de esa gente que dice que tiene algunas cosas, algunas visiones y que de pronto empieza a tener señales de llagas y de sangre que vierten y esas cosas que hemos visto en la ficción, en la televisión. Pero Pablo está diciendo, no, hay marcas y yo las llevo. Hay estigmas de los cuales yo tengo señales. Ciertamente Pablo puede hablar de sus estigmas y sus cicatrices, puede hablar de todas las veces que le han maltratado. Yo puedo imaginar a Pablo cuando llega a las iglesias y cuenta su testimonio, en varios lugares cuenta su testimonio y podría levantarse su sayo y poder mostrar todas las cicatrices, de todas las veces que le han golpeado. Podría mostrar quizás cicatrices en su frente de las veces que le han tirado piedras y que han estado a punto incluso de darle muerte. Cicatrices las tenía. En el capítulo 11 de 2 de Corintios podéis leer una lista de ellas. Cicatrices emocionales también, porque no solamente son las cicatrices, los estigmas que se ven, sino que también se manifiestan. Porque el apóstol Pablo tiene que llevar ese dolor. Cuando le está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en el libro de Hechos dice, vosotros sabéis cuántas veces con una manera u otra he mostrado, ¿no? He llorado con medio de vosotros, con lágrimas he predicado el Evangelio. Sí, no sería necesario que lo dijera él, sino que otros lo podían decir, vosotros sois mis cartas, dice en cierto lugar, ¿no? 2 de Corintios también. Os pueden leer. Si queréis saber acerca de mis pruebas, dice Pablo, de mi servicio, de mi apostolado, vosotros sois. Preguntar. Testimonio de todos los demás que podían decir, nosotros hemos visto, nosotros lo sabemos. Así que Pablo tiene señales que son visibles a todos, tanto los físicos como los que son emocionales. Pero no está hablando de estas marcas únicamente, sino que de alguna manera todo eso le estaba mostrando al mundo y a la iglesia quién era él. Sus estigmas, sus marcas, son su relación con el Señor Jesucristo, su actitud con respecto a él. Como nos dice en ciertos lugares, también para mí el vivir es Cristo. No me planteo otra cosa. Vivir en Cristo o vivir para Cristo. Al fin y al cabo, su causa principal, de principio a fin, su causa es Cristo. Lo ha dicho unos versículos anteriores, le tenemos aquí en su carta, ¿no? La cruz y la gloria de la cruz del Señor Jesucristo. Es lo único que a él estaba interesando. Podéis ver que lo que soy. Lo único que tendréis que ver es que si me dais oportunidad, dice Pablo, si me dais unos instantes, yo lo que voy a hacer va a ser hablar de Cristo. Si me pedís mi testimonio y queréis preguntarme qué es lo que ha pasado, cómo yo vine del judaísmo, fariseísmo a esta actitud, os podré hablar de la obra de Cristo en mi vida. Si queréis ver el resultado que se ha dado a través del mundo conocido, que en todos sitios he ido predicando en diferentes lugares, se han levantado iglesias, es para la gloria de Cristo. Es decir, Cristo es el fruto, Cristo es el resultado, Cristo es la fuerza, Cristo es lo que origina, Cristo es lo que termina, Cristo es lo que lleva, Cristo está en todo y por todo. Es decir, que si me miráis a mí, ya no me vais a ver a mí, sino a Cristo que está en mí. Esto es lo que estaba diciendo Pablo. No me pongáis freno, no me estorbéis. Todo lo contrario, orar, empujarme, animarme. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que yo soy, lo que yo tengo, todo para la gloria del Señor Jesucristo. Mi relación con Cristo es porque yo vivo en Él. Si no es en Cristo, mi vida no tiene sentido, no tiene valor. Porque yo vivo para Él. Porque todo lo que hago, todo mi mensaje, todo mi trabajo no es para levantar mi palacio, no es para tener comodidad, no es para vivir una vida apacible. Todo mi trabajo es para la gloria y extensión del Señor Jesucristo. Mi testimonio y el testimonio de toda mi obra, dice Pablo, es para mostrar que Cristo está entre nosotros y que Cristo está en mi vida. Así que Pablo puede con toda autoridad y con toda claridad ir a todas las iglesias y en todos los lugares y decir, llevo las marcas
del Señor Jesús. Así que nuestra segunda cuestión que tenemos que preguntarnos todos nosotros que decimos ser creyentes, cristianos en esta mañana es: ¿qué marcas llevas tú como discípulo del Señor Jesús? O sea, ¿cómo se ve, cómo se muestra lo que tú dices ser y para lo que estás en este mundo? Hay cosas que no hace falta que nosotros las señalemos. Si habéis tenido mucha urgencia en esta mañana y habéis decidido de cocinar pescado, seguramente al venir esta mañana y poder oler, diremos: huele a pescado. Si has estado con alguien que fuma y se acerca a ti, podréis oler y por su olor decir: o ha fumado o ha estado con gente que fuma. El olor nos descubre. Nos va a señalar con quién has estado, en dónde has estado. Quizá el otro día fuiste a buscar moras, zarzamoras, y te llenaste de cicatrices. Hay veces que hay que meterse en el campo e intentar hacer o coger aquellas moras para hacer tu mermelada. Te ha llenado de arañazos, lo único que hay que ver es decir: sé de dónde vienes. O puedo poner el ejemplo de los que gusta la mecánica y que metes tus manos y te llenas de grasa, y vemos que has estado jugando o intentando arreglar el motor de tu coche. Nos va a mostrar de dónde venimos, con quién hemos estado. Mirad, por ejemplo, las manos de aquellos que han trabajado a lo largo de su vida en el campo. No son comparables en ninguna manera las mías, delicadas, porque nunca se han esforzado demasiado en las cosas del campo. Pero en cambio cogéis al hombre del campo, al agricultor, y tendrá las manos que señalan de dónde ha ganado su jornal día tras día. Y nos va a mostrar, por tanto, nuestras manos y nuestros aspectos, a qué nos hemos dedicado. Si ha sido una vida cómoda o de trabajo físico duro. Así que como creyente, ¿tienes algo que pueda decir que tú has estado caminando con Cristo? ¿Hay alguna señal, algún olor característico? ¿Hay alguna actitud en ti, alguna manera de comportarte que pueda decir: este es cristiano? ¿Es necesario que tú tengas que llevar una camiseta con nombres grandes para que la gente sepa que eres creyente? ¿O que tengas que llevar una pancarta? ¿O que tengas que pronunciar el nombre? ¿O que tengas que hacer algún gesto externo? ¿O hay algo que sin tú hablar la gente sepa que tienes las marcas, que tienes las señales? ¿Ha producido el Evangelio callos en tu corazón, durezas, fortaleza? ¿Te ha endurecido el Evangelio? ¿Puede la gente mirar tu corazón y leer en tu mente y darse cuenta de que este es un apasionado de Jesús? ¿Qué es lo que estás transmitiendo? ¿Que vienes de un hospital de tener cuidados y mimos? ¿O vienes con las señales de aquel que ha trabajado para la imposición, para la extensión del Señor Jesús? ¿No os dais cuenta de que estamos dejándonos llevar por una vida cómoda y sin compromiso? ¿Y no os dais cuenta que la vida cómoda y sin compromiso no produce marcas? Que si os pasáis todo el día sentados en vuestros cómodos sofás de la vida cristiana, observando los programas de entretenimiento para vuestras vidas, eso no produce cansancio, no produce molestia, pero no produce marcas. Pablo, en su carta y al despedirse, tiene la autoridad moral, no solamente de haberla recibido de parte del Señor como apóstol que es, no únicamente por lo que otros puedan llegar y decir de él, esas cartas vivas, que son los creyentes que conocieron el Evangelio por él, sino que Pablo tiene la autoridad moral porque puede decirle a la gente: mirad mis marcas.
por hablar el Evangelio, por vivir el Evangelio. Así que lo que te tienes que preguntar tú, nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros es, ¿qué autoridad moral tienes para vivir, para mostrar el Evangelio? ¿Eres de los que viven vidas cómodas y tranquilas? Podrás pensar quizá, bueno, Luis en primer lugar nos ha hablado de esos cristianos molestos, yo no soy de esos molestos y yo hago mi vida. Es que no es hacer tu vida, es vivir la vida para Cristo. Alguno tú puedes haber pensado, bueno, pues estoy cómodo en mi casa y yo voy a mis reuniones, pero luego me meto en mi hogar, qué tranquilo estoy. Qué tranquila es mi vida, con mis cositas a mi alrededor, mis lecturas matutinas y mis devocionales especiales, esos días de gozo en el Señor cuando me afeito, cuando me peino, qué bien estoy en la vida del Señor. Pero ¿dónde están tus marcas? ¿Cómo se te ha grabado? ¿Llevas tú el tatuaje del Evangelio en tu espalda, en tus brazos, en tu frente, en tu corazón? No has sido llamado simplemente para que busques un rincón y no estorbar mientras esperas que venga el reino. No, no. Lo que dice el Evangelio, y lo repite de una manera u otra, has sido llamada para convertirte en testigo o en soldado. Y por tanto tienes que ir a la lucha. Y sabes que vestir la armadura del creyente y salir al mundo y decirle al mundo que no quiere escuchar que tú eres cristiano, te va a producir moratones, te va a producir heridas, te va a producir daño, pero esto es lo que nosotros buscamos, gastarnos por causa del Evangelio. No te conformes con venir al culto, no te conformes con hacer oraciones en tu casa. La vida cristiana es santidad, es sacrificio, es darse, es amar con sufrimiento. Hasta que te produzca esas marcas, esas señales que no puedan evitar a la gente mirarte y decir, este sí es cristiano. Pero Pablo, que ha sido duro con ese comentario anterior y que se ha mostrado con ese ejemplo admirable, pero vergonzoso para los que no lo alcanzan, tiene que terminar con esta bendición hermosa del versículo 18, hermanos. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. No penséis que esta salutación final es simplemente una manera de despedir, hasta luego, que vaya bien, que el Señor te acompañe, que Dios te bendiga. Pablo no escribe cosas superficiales, no lo escribe nada a la ligera. Lo que está diciendo, está expresando de manera inspirada también lo que él está haciendo y cómo está viviendo. Así que cada una de esas palabras que tenemos al final de la carta a los Gálatas es inspirada y por tanto es bendición y de ayuda para todos nosotros, a pesar de las quejas que tiene. Estoy asombrado, si alguno escucha otro evangelio que sea anatema, enseguida os habéis apartado, etcétera, que ha escrito anteriormente, me estáis creando un montón de problemas, no me facilitáis las cosas, a pesar de las marcas que yo os estoy mostrando, pero aún así, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia de Cristo. Porque, ¿sabéis qué? Nunca podemos hablar en el cristianismo de méritos y nunca podremos pedir en nuestras oraciones justicia para nosotros, porque no tenemos mérito y porque la justicia, si solamente fuera justicia, nos condenaría. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, lo primero que tenemos que hablar es de gracia, es decir, amor inmerecido. Así que Pablo está diciendo, sois lo que sois, somos lo que somos, nos falta lo que nos falta, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Para todo esto, la gracia del Señor. Es decir, ese amor que el Señor extiende sin que nosotros lo merezcamos. ¿Cómo es el amor del Señor? Si queréis saber de ese sentir el amor, es sentir lo que Cristo Jesús tuvo que hacer para que tú y yo, su pueblo, podamos alcanzar lo que nunca merecimos.
Somos amados no por lo que tienes, no por lo que haces, no por lo que dices, sino por pura gracia, porque el Señor así lo ha querido. Y este amor inmerecido, esta gracia, es la que te mantiene cada día. Así que, mira, si eres una persona que trabaja, que se esfuerza, que se implica y que lleva esas marcas que dice Pablo que hay que llevar por ser creyente, si llevas estas marcas, adelante, porque la gracia del Señor estará contigo. Pero si eres de esos hermanos perezosos, cómodos, que están pensando simplemente en su propia barriga y que se sienten tranquilos en el sofá de su casa, la gracia del Señor esté contigo. Que el Señor te ayude, que el Señor te muestre, que el Señor te bendiga, que el Señor te abra los ojos, que el Señor fortalezca tu voluntad, que el Señor te dé celo. Porque el amor del Señor es el que hace todas las cosas. Si piensas que para esta tarea, ¿quién es factible? ¿Quién podrá hacerlo? Si eres de lo que piensa decir, la demanda es mucha, tengo una carga por mi trabajo, tengo una carga por mi estado espiritual propio, individual, tengo una carga por mi familia, tengo mi carga por el negocio, tengo la carga por los hermanos que me cuentan las cosas, ¿yo cómo voy a poder seguir adelante y seguir los pasos de este celoso que es el apóstol Pablo? No te preocupes, que la gracia del Señor esté contigo. Si acaso ves que te tienes que levantar un día más y que tienes que cumplir con todos tus deberes y con todas tus responsabilidades por ser quien eres delante de Dios y delante de los hombres, no estás solo, la gracia del Señor estará contigo. Si tienes que buscar, pedir algo o saber que otros tienen que pedir por ti, es pedir que la gracia de Dios, del Señor, esté contigo. Es la gracia cristológica, porque nos dice Pablo para los Gálatas y también para nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el cristianismo es eso, es Cristo, es Jesús. Y si hay un abismo enorme, insuperable o invencible entre Dios y los hombres, esto se ha hecho posible, se ha unido en este puente que es a través de nuestro Señor Jesús. Así que, aun cuando no merecemos nada de parte de Dios, podemos esperarlo todo. Esto es lo extraordinario del cristianismo, que puede cambiar todo en mi vida espiritual, en mi santidad, en mis necesidades, puede cambiarlo en un instante, no porque yo lo merezca, no porque haya un cruce de mi parte en esfuerzo, sino porque el Señor Jesucristo lo ha hecho posible. Mi vida es Cristo, mi mensaje es Cristo, la iglesia es Cristo, el mensaje tiene que ser Cristo, cristocéntrico en todos los aspectos. Así que es la gracia del Señor Jesús. No gracia en otros lugares, no gracias de otras maneras, no gracia de otras formas, sino por la pura gracia que ha caído como lluvia de parte del cielo por medio del Señor Jesucristo. Y dice que esta gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. No estamos buscando, aun cuando lo podemos esperar, no estamos buscando bendiciones materiales, podemos tenerlas, o bendiciones emocionales, que podríamos esperar y decir, bueno, si el Señor obra en mí, voy a tener una vida más cómoda, voy a poder tener más dinero para dar a la iglesia. No es esto lo que está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, mi oración, mi petición final es que la gracia que viene a través del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, en el interior. No para las cosas materiales en primer lugar, no para la actividad que haces. A lo mejor puede estar diciendo, si el Señor me ayuda y me anima y me fortalece, podré hacer esta actividad en la iglesia o aquella otra, o podré actuar de mejor forma en el hogar o en el trabajo. No está diciendo que tu activismo va a ser posible por la gracia que pueda venir. No es esta la primera motivación, sino que si la gracia del Señor está en tu espíritu, porque las cosas buenas y las cosas malas nacen del interior y nacen del corazón. Si la gracia hace que tu corazón cambie, tu pasión cambiará.
y tus deseos cambiarán. Lo que está diciendo es que tu vida interior, tu vida personal, tu vida individual, tu vida secreta, tu vida íntima en relación con el Señor, cambie para que las demás cosas cambien. Tienes que forzarte para que el cambio no sea en hábitos, o en palabras, o en gestos en primer lugar, sino que los cambios vengan en tu corazón. ¿Lo podremos aplicar quizá cuando Pablo está diciendo esto, que las bendiciones sean para la Iglesia? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros o con vuestro espíritu como Iglesia. ¿No pensáis que lo que tenemos que buscar es que nosotros no existimos, no estamos en la ciudad de Ciudad Real únicamente para sentirnos bien, sentirnos cómodos o tener cositas? Estamos aquí para ser la sustitución de Cristo, para proclamar mientras Cristo no está el mensaje del Evangelio, para continuar la obra que Él comenzó. Y que por tanto necesitamos que haya fortaleza en nuestro corazón, que haya un cambio y una transformación en el interior, en el motor de la persona y del ser que eres tú. Si la gracia de Dios, y así rogamos, está en ti, todas las demás cosas cambiarán. Así que nuestra vida no sea una dificultad para la obra y el reino de Cristo, sino que nuestra vida sea un impulso. Y a lo largo de ellas, si algo tenemos que llevar, son las marcas de haber estado y de pertenecer al Señor Jesucristo. De alguna manera, como al esclavo, cuando iba a pertenecer por toda su vida a un amo, se le marcaba en la oreja con un cincel. Yo te digo que tenemos que llevar sobre nosotros las marcas que nos deja nuestro amor, nuestra pasión y nuestra dedicación del Señor Jesucristo. Y las demás cosas son secundarias. Amén.